Hola, volumen 4 de RPGs en edición física para Switch. Este es el cuarto volumen. No va a ser monotemático, es decir, de una o dos empresas, publishers, porque ya no hay suficientes para hacer un especial monotemático, pero sí vamos a ver muchos juegos RPG. De hecho, nos quedan muchos especiales para hacer. Este va a ser el cuarto y vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla y vamos a ello. Compartimos por aquí. Bueno, A Magical High School Girl, un dungeon crawler vista isométrica, un juego pixel muy chulo de una brujita, que Eva lo quiso. Yo en primer momento me acuerdo que no lo compré en Strictly Limited y me dice, ¿cómo que no lo compras? Y este cayó el de la brujita. Tenemos que ir avanzando por estos dungeons al aire libre. Un RPG de acción, como podéis ver. Se distribuyó de manera exclusiva por Strictly Limited en sencilla y collector. Y me parece que no había edición más que de Switch. Hola Macarra guapo y Shinra por aquí también. La brujita. A Magical High School Girl. Yo este lo jugué en digital. Una rebajadita de juego de Switch en digital, lo estuve jugando en Switch. Y ojo, cuidado con él, porque a partir de cierta fase era bastante difícil. Se complicaba bastante. Bueno, seguimos. Vamos por un juego que es muy viciante. El Ninth Dawn, tercera parte. Es un juego, como podéis ver, vista isométrica, RPG de acción, que podemos jugar incluso en cooperativo, que comenta que es muy chulo, muy viciante. Este lo distribuyó de manera exclusiva Limited Run Games para Switch. También distribuyó una versión de PlayStation 4. Y esto existe. Distribuido por Limited Run Games. Ninth Dawn 3. Bastante chulo, como todo ese tipo de juegos. Recolectar material, mucho loteo de armas, armaduras y a saco. Bueno, estos son muy chulos. Creo que Keiko pecó como nosotros. Un bundle con dos juegos de RPGs de gatos. Que ha salido solamente en Japón para Switch, lleva inglés. Este juego de CFK, el publisher que saca muchísimas cosas en Japón, que llevan inglés. El juego, el título, que comprende los dos títulos de A Street Cage Tale, el Neko Neko Edition, llevan los dos títulos. Este es el primero. RPG de acción de gatos, Sacaron un remake hace poco del Ninth Shinra. Y el segundo es el Street Cage Tale, la segunda parte, incluida en ese recopilatorio. Solo digital, Shinra, pues igual lo veremos pronto por Limited Run, Lo acabarán sacando. Los Don. Como veis, juegos muy chulos. Si alguien los quiere, los puede seguir importar desde Japón. Llevan inglés, totalmente jugables. Este no le da alergia a naranjita, a Keiko, ¿verdad? Este no. Yo también tengo alergia a ciertos gatos. En cambio, hay razas como los Maine Coon o nuestra gatita. ¿Qué raza era, Eva? Si te acuerdas de la gatita nuestra. Es una gatita, una raza muy exclusiva, muy rara. Nuestra gata tiene reminiscencias también de Maine Coon, que son de pelo no alergono, no genera alergia. Y eso para gente que tiene, por ejemplo, alergia, son buenos gatos. Tiffany Chantilly. Tiffany Chantilly es nuestra gata. La raza de nuestra es Tiffany Chantilly. Es que tiene tela, la raza. Hola, Poropo guapo. ¿Se te pasa la alergia, Shinra? Bueno, a veces pasa, Bueno, vamos al siguiente. Aventura Academia de Fracture Continent es de una saga, un spin-off. De hecho lo pone por aquí al inicio. Ya veréis cómo lo pone por aquí. De el Clash of Heroes. ¿Os suena Clash of Heroes? Los Dungeon Crawlers de Clash of Heroes.
En este caso es un táctico RPG, Aventura Academia. Esto salió retail aquí. Si no me equivoco, lo distribuyó PQ para Switch. Táctico por casillas, bastante chulo, bastante desenfadado. A buen precio puede estar interesante. Como podéis ver. Y esto, por si os preguntáis, salió retail en España. Los tuyos son mil leches. Sí, normalmente las razas autóctonas europeas son dan bastante alergia. Normalmente las que no tanta alergia dan son los de Estados Unidos, y sobre todo el norte de Estados Unidos, los Maine Coon, los Ragdoll, la nuestra, la Chantilly, son menos, no dan alergia, la verdad. El tuyo es British. Ironheart, el juego que tuvo una distribución un tanto extraña al principio de Sodesco. Es un juego que copia bastante el tema Zelda, los juegos antiguos que eran más celderos. Tiene bastante componente RPG, armas, loteo de tesoros, ya sabéis. Es pixel, como veis aquí. El Ironheart, distribuido por Sodesco. Y no está nada mal. El Ironheart. De hecho, la gente que le ha jugado le ha gustado bastante. Le ha gustado bastante. Luego hubo la suerte que hubo más tirada, porque hubo gente que de esa primera tirada se quedó sin él. Los Akibas. Estaban los Akibas Beat y aquí nos llegó el tercero, el Akiba Strip, el Hellbound and the Briefed. Este juego que consiste que hay vampiros diurnos y tú tienes que intentar quitarles la ropa para que les dé el sol y matarlos. ¿Cómo lo veis eso? RPG de acción, bastante diferentes, tienen bastante lore, como puede ver, acción, hostias a cholón. Nos llegó a Switch aquí y Play 4, pero que además también salió la reimaginación de uno que aquí no llegó, que es el Akiba's Undead and Undressed. Ese se quedó de manera exclusiva en Estados Unidos, no llegó a Europa. Este remaster de aquel, lamentablemente, nosotros sí que lo pudimos comprar, compramos la Day One Edition en Video Game Plus, pero esta no llegó a Europa. Sí, los japos se buscan cualquier excusa para que se desnuden, sí. Tienen bastantes problemillas. El tema, tienen ciertos tabús y luego lo pagan a escondidas. Hola, Daniel Loki. El Alchemic Cutie. Alchemic Cutie, un juego bastante chulo. Tiene mucho componente rolero, además de farming. Lo distribuyó PM Studios, aquí lo trajo Meridian. Como podéis ver, un pixel muy bonito, este Alchemic Cutie. No por ello no deja de ser un juego de acción rolera, como podéis ver. Y es bastante chulo, es uno de esos juegos que la gente que le gusta el pixel, juegos cookies, ya sabéis, tenéis que iros a por él. Además se distribuyó retail aquí en España. El Alchemic Cutie. Este no ha llegado. Este lleva inglés. Este es el Ancient Holy. Es un juego de acción rolera en dungeons, bastante chulo. Lleva inglés. Solo ha salido en Japón para Switch. Así que si lo queréis tendréis que importar. Salió hace 2-3 mesecitos. Este, el Ancient Weapon Holy. Juego que ha salido hace un par de meses. Solo en Japón con inglés. Ancient Weapon Holy. Los Anima.
Gate of Memories, el primero y el segundo. El segundo era el de Memories Nameless, algo así. Estos juegos que distribuyó Badland, el publisher español, el que se fue al carajo, que dejó muchos pufos. Además creo que los títulos también son españoles, basados en un juego de cartas y miniaturas. Sí, miniaturas. Yo había pintado alguna miniatura de los Anima Gate, de los Anima. Sacaron el estudio su juego, fue bastante bien. De hecho yo jugué el primero, no he jugado la continuación. Me gustó bastante, tiene componente hack and slash, incluso plataformas. Nada mal, para un bajo presupuesto como tuvieron. Juego bastante interesante. Aquí Eva está haciendo promos de muchísima gente. Dice Shinra, nunca hay que ver la esperanza como el Travel Witches. Shinra, el Travel Witches se anunció por Inin hace 8 meses. 8 meses que lo anunció Inin. Y creo que además lo avisé. Y han tardado casi 8 meses llevar a cabo al final sacarlo ellos. Bueno, ya sabéis que lo han puesto en pre-order, el que comenta Shinra en la página de la tienda online de Inin. Ahora han hecho el... Como perdieron confianza los de Strictly, quieren generar confianza con su página web aparte, a pesar de que son la misma gente. Inin. Pero bueno, esperemos que no haya problemas. Ya parece que van entonando el ritmo. La secuela de Nameless Chronicles, además para Switch hicieron una edición, a la Arcane Edition, que vienen los dos juntitos. Bastante extraña ya. De hecho, la teníamos nosotros en PlayStation 4 e hicimos un trueque. La cambiamos por la versión de Switch y ya nos costó encontrarla, la Arcane Edition. De los creadores de Strictly y Strictly 2. Bueno, es la misma empresa madre, Shinra, son la misma gente. Sí es verdad que ahora parece que lo que están sacando en Inin dan 2 meses de tiempo. Ahora sacarán el X-Out. Sale ahora, creo que era marzo. Creo finales de marzo tiene la fecha de salida. Y dan como fecha de salida el Trouble Witches en mayo, creo. A ver si la cumplen, a ver si cumplen. El Anno Musha Shonen, uno de los mejores juegos de hoy. Es un juego que tiene muchos subgéneros en el mismo. Es un compendio de ellos que muy bien medidos. RPG, beat 'em up, incluso se pueden hacer cócteles, hack and slash. Juego muy chulo, Cyberpunk, que acaba de salir hace unos mesecitos aquí en retail. Lo ha traído Clear River. Ya salió hace un tiempo, hace un par de años, en Limited Run. Y Clear River ha traído aquí a España. Pixel muy chulo. El Anno Musha Shonen. Dice Danielo que aún no lo he jugado. Me parece un gran juego. A ver, hemos hablado muy bien de él siempre. Creo que es como mínimo muy original la propuesta que nos dan. Buena historia al parecer. El hecho de que te puedas mover por la ciudad, que haya combates, beat 'em up, también tiene hack and slash, tiene dungeons, en las propias cloacas tienes dungeons, que es donde hay mucho componente rolero. Luego tienes componente social, estilo visual, pero que además puedes hacer incluso cócteles en trabajo. La verdad es que es un juego muy interesante, muy chulo. Hola Lola Sayi. Hola Papu, qué buenas noches. Creo que además al precio que ha salido, más que interesante, ¿eh? Además de Switch lo podéis comprar en PlayStation 5. La versión de PlayStation 4 se ha quedado al final exclusiva de Limited Run Games. Bueno, el Anodine 2 Return to Dust, juego muy chulo. Es un juego de plataformas con muchos toques rolero, que cambiamos de perspectiva y de tema jugable. Es decir, jugamos en 3D, jugamos en pixel, ya lo veréis. Un juego muy chulo que depende del mundo al que visites. Vamos a tener que jugar de una manera o de otra. Este es un mundo 3D. Y ahora iremos en mundo pixel también. O sea, es un juego muy chulo.
Dice una pregunta, comprar en Video Game Plus no hay problemas con aduanas, ¿no? Yo ya va todo pagado. No es así, Papu, no. Sí y no. Sí y no. Sí y no. El tema es que la Comunidad Europea, cuando cambió la normativa, en principio obliga a los comercios internacionales a ayudar a prepagar en origen el IOSS, que es la ventana. El IOSS es un número que te asignan a tu producto, que va derivado a lo que sería el ministerio perteneciente al tema aduanas en Europa, que luego deriva el tanto por ciento de IVA pagado al país de destino. Ese IOSS debe encargarse, en principio, en la tienda importadora. Así lo prevé la ley europea, siempre y cuando no supere los 150 euros. Es decir, que en teoría hay obligación de la tienda de importación a ayudar el pago de ese producto hasta los 150. Que es a partir de cuando ya hay que prepagar a fecha de hoy el tema de aranceles. Es decir, que ya a partir del 150 sabéis que hay que pagar aranceles, a pesar de que ahora igual cambia la ley. Entonces, ¿qué hace Video Game Plus? Ellos, a partir de los 150 euros al cambio, son creo que $200 americanos, más o menos, perdón, canadienses, 200, 220, 240, ya se desentienden. Y ahí ya te dicen, ocúpate tú con lo tuyo. ¿Cómo lo vais a ver? Cuando lo metéis en el carrito, siempre y cuando os cobren las tasas, que corresponderá al IVA de tu país, en este caso España es el 21%, no hay problema. ¿Vale? Es decir, veis el producto, veis que cobran las tasas, es que viene prepagado. Si ponéis más cosas y superáis ese importe, veréis que ya nos cobran las tasas. Y luego es que te lo tienes que comer tú. Pero bueno, no hay ningún problema. Siempre y cuando que superemos los $80 de canadienses de envío, sabéis que es envío gratuito, pues si es mucho contenido podéis hacer varios paquetes. O sea que no hay problema. Siempre lo podéis jugar con eso, ¿no? Hola Jack, guapo. Pero vamos, que le pasa también a PlayAsia lo mismo. PlayAsia actúa igual. Los únicos que prepagan todo es los Amazon de cualquier mundo y Limited Run Games. Limited Run Games se ocupa de todo. Por ejemplo, Super Rare también se ocupa de todo, ¿vale? Que está en UK. Y los Amazon de cualquier sitio del mundo, siempre y cuando envíe Amazon, sea el que envía Amazon, que no sea un tercero y envíe el tercero, porque a veces lo vende un tercero en Amazon, pero envía Amazon. Siempre que envíe Amazon también se ocupan ellos. Los demás, hay que ver siempre. De hecho, hay tiendas internacionales que, por ejemplo, se desentienden completamente y no cumplen la normativa europea. PNP en Canadá, por ejemplo, muchas tiendas de Japón, Special Research cuando estaba, a pesar de que les obligaría para poder importar, facilitar el pago de ese IVA a los compradores hasta 150, no lo cumplen. Pero bueno, eso es otro rollo ya. Bueno, seguimos, que ya me estoy enrollando. Hola Gorbio, buenas noches. Venga, vamos allá, seguimos. El Absolute Tactics es otro juego que ha traído Clear River. Este es un táctico RPG. Ha salido hace nada. Y con este hemos tenido problemas porque creo que ha llegado solamente a Amazon España. No sé si al final habrá llegado a otros comercios en España, pero cuando nosotros lo compramos tuvimos que comprarlo en Amazon España. Y de hecho lo trajo Amazon de España, vimos que salía desde UK. No sé si ahora, después de 2 o 3 semanitas, que ha pasado el tiempo desde la salida, ha llegado a otros sitios. Pero si lo queréis en Switch o Play 5, este táctico RPG, el Absolute Tactics, de momento solamente estaba en Amazon España. Absolute Tactics, distribuido por Clear River Games. Another Crusade, un juego vista isométrica, un RPG de vista isométrica, que recuerda a clásicos de un estilo clásico de Commodore Amiga de aquellos tiempos, aunque mejor gráficamente. Luego distribuyó Limited Run Games
Y que sepáis que existe, con combates por turnos, como podéis ver. Bastante chulo, bastante resultón. Another Crusade. Hola Vittorio, buenas. Bueno, que sepáis que si tenéis ganas, cuando acabe el directo de especial y no nos hemos alargado, igual continuamos con el State of Play si lo queréis ver con nosotros. Bueno, el Artfail. El Artfail vino una edición por Limited Run conjuntamente con otro juego, con el Rise of the Third Power, 2 juegos en un mismo pack, bastante chulos, vista isométrica, juegos muy parecidos a los de Super Nintendo, Super Famicom, un pelín mejores casi que los de Kemco, un pixel muy chulo. Venían estos 2 RPGs en un mismo pack para Switch, este Artfail y este siguiente, el Rise of the Third Power. Los 2 juegos también muy chulos. Para amantes de Super Nintendo, Super Famicom, la verdad es que están muy guapos. No, papu, no han abierto ficha para compra internacional. Pasa con muchos juegos. Habrá que esperar que abran ficha para compra internacional o habrá que buscarse otros medios como Video Game Plus o PlayAsia. Pasan con algunos juegos. No es que sea un problema tuyo, es que no han abierto ficha para compra internacional. No puede comprar fuera de lo que sería Japón. A veces pasa con muchos juegos. No se puede comprar todo. El Ark of Alchemist. Este juego de Idea Factory, si no me equivoco, no se ha vendido en Switch en Europa. Sí se vendió la de Play 4 y la de Switch se ha vendido exclusivamente en Estados Unidos. Si lo queréis, hay que comprarlo en USA. Aunque hubo una pequeña tirada que llegó a Amazon España y se podía comprar en Amazon España. No sé si habrá viendo en Amazon España, pero con el SRB americano, es decir, con el logotipo para edades americano. Solo se vendió en USA. Este Ark of Alchemist. A veces abren no cuando sale, sino a los 3-4 días y te abren. Ya nos pasó con alguno. Normalmente, si no se agota, suelen abrirlo a posteriori y puedes comprarlo. Lo que pasa que ya no es un pre-order, ¿vale? Que lo sepáis. Pero hay varios ítems que están en esa situación, papu. Hay unos cuantos que tengo yo en una lista. Ha habido un tiempo que no había ninguno, que todos los abrían, pero últimamente han puesto un poco más trabas y como quizá están haciendo con más escasez ciertos títulos para Switch, están intentando darles prioridad al público japonés. Una jodienda, ¿eh? El Aria Chronicle. Este juego, si os interesa, es exclusivo japonés, pero con inglés. Un juego muy chulo, táctico, que lamentablemente no han querido sacar en Occidente. Ya salió hace 3 años y es desconocido. Tiene un rollo a Vanillaware, gráficamente, ya lo veréis. Este Aria Chronicle, ya os digo, es un RPG táctico bastante chulo. Una pena que no haya salido fuera de Japón, pero si lo queréis comprar, lleva inglés en el cartuchito. No te preocupes, papu, siempre con respeto y buen hacer. Aquí siempre todas las cositas son bienvenidas, ¿eh? Hola, Acer Dragón, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Aquí ahora le harás una super promo a Acer también. Este Aria Chronicle, como podéis, bastante chulo, que recuerdan ciertas cositas a juegos de Vanilla, pero que no se han atrevido a sacarlo aquí en Occidente. Arieta of Spirits, este sí. Este lo trajo Retard, también hubo una tiradita de retail. Juego muy chulo, pixel precioso. Incluso había una edición coleccionista con cajita Super Nintendo. Este Arieta of Spirits, que creo que se agotó la tirada retail y la tirada sencilla, pero que ha dicho Retard que está en previsión de fabricación de más unidades de la sencilla. Que lo sepáis. De hecho, en su página web pone Coming Soon, nuevas unidades para la Arieta. Así que eso está guay. Arieta of Spirits. Un action RPG con un pixel muy bonito. Bueno, el Ari on the Secrets of Seasons. Este es un juego plataformero.
Pero el tema tiene evolución del personaje, tiene toques roleros, aunque realmente la premisa es bastante plataformeras. El juego salió en Switch y Play 4 de retail hace bastante tiempo y es un juego de plataformas que da el pego, es bastante interesante, sobre todo retail. Si os gusta el género y además que tenga el personaje ese aspecto rolero, si lo veis en cualquier cesta, es más un juego más que interesante tenerlo en la colección. Ari and the Secrets of Seasons. Recordando a juegos que ya no tenemos casi ninguno de PlayStation 2 y Play 3, de esos juegos, esos géneros AA, que ya salen poquitos. Bueno, este fue exclusivo de Game, el Ash of Gods Redemption, un juego táctico RPG por casillas de corte más occidental, gráficamente sobre todo, con un aspecto bastante comiquero, como podéis ver, y fue exclusivo de Game. De hecho, Game lo liquidó a 10-15 euritos los juegos del Ash of Gods, y no está nada mal, tiene muy buenas valoraciones. Dice, salen en PC los AA, y los A y los B. En PC sale todo. Ahora mismo en PC lo que no llega es mucho juego japonés. A pesar de que ahora llega bastante. Hay muchos juegos todavía que van llegando japoneses. Pero hay todavía bastante título y sobre todo mucho publisher japonés que aún es bastante esquivo de publicarlo en Steam. Todavía hay bastante que se queda exclusivamente en consolas o móviles. Prefieren sacarlo antes en móvil estos publishers japoneses que en Steam. ¿Cómo lo veis? Extraño, ¿no? Pero es la manera de pensar. Es que el móvil en Japón ha pegado muy fuerte también. El móvil, lo que sería el móvil, sobre todo Apple ha pegado fuertísimo en Japón. Como veis, gráficamente es muy bonito este Ash of the Gods. Táctico, aunque comentan que es bastante difícil. El Astral Chain, diréis, Astral Chain, pero esto no es un hack and slash. Un hack and slash de Platinum perteneciente a Nintendo, sí, lo es. Pero es rolero también, cosa que no tiene el Bayonetta. Tiene, ya sabéis, estos elementos que llevan con nosotros, que evolucionan con nosotros y nosotros mismos evolucionamos. El personaje es bastante rolero, RPG, aunque ya sabéis que tiene mucha premisa a lo Platinum de Hack and Slash. Astral Chain. Que por cierto, ya sabéis que parece que rumores que estaban trabajando en la secuela. A ver si es verdad. Y nos llega también en la secuela Suite 2. Astral Ascending. Bueno, este juego que intentaba imitar los Final Fantasy con gente que había pertenecido al estudio de Square Enix y similares. Incluso tuvo un apoyo en sus inicios de Kickstarter. Astral Ascending llegó aquí retail. De hecho, había una coleccionista con idiomas que salió en Japón que Eva se compró. Le gustaba mucho el juego a nivel gráficamente. Sí que es verdad que mucha gente quedó un poquito decepcionada con el título. Que se esperaba un título mucho mejor. A pesar de que el juego, como veis, no parece que sea malo. Pero no es excelente. Azur Lane Crosswave Launch Edition. Este Azur Lane es un RPG de acción. La premisa es que somos chicas, pero que representamos naves o barcos o navecitas, no sé cómo llamarlo, que intentamos tener que derribar al contrario. No es un era gacha en móvil hacer este juego, pero no es gacha en Switch. En Switch en principio tú puedes conseguirlo todo. Y como podéis ver aquí, esta era la edición Collector de IFI, que se vendía en su página web de la edición de PlayStation 4, pero también había la de Switch. El Bakugan, este juego que veis aquí es un RPG. ¿Y sabéis quién lo hizo este juego? A ver, que seguramente Champions of Vestroya, no voy a seguir por si sale el editor. ¿Sabéis quién hizo este juego? El desarrollador.
A que no lo diríais nunca si no lo sabéis. Os lo comento. Way Forward. No lo parece, ¿verdad? Pues Way Forward se marcó este juego. Que por cierto, es bastante rancho. La gente, sobre todo los amantes a los Bakugan, no acabaron muy contentos. Y ya los jugadores de Bakugan no están muy contentos con él, no sé yo los jugadores de RPG si lo estarán con él, tampoco. Dice, Way Forward ya ha entrado el FOMO en el chat y todo lo está... De hecho, hay una edición exclusiva del Corte Inglés. Ya si queréis os doy otro dato. Hay una edición exclusiva del Corte Inglés de caja gorda con ítems. Solo la vendió el Corte Inglés. Hola hermanos de Mika, hola guapo. ¿Qué tal? Aquí estamos con RPGs. Están todos los fregados, Acel. Están todos los fregados, Way Forward. Bueno, un juego muy bonito. Que además aquí intentó el estudio traernos una especie de juego de Ghibli. Es un RPG de acción bastante rolero. Tuvo sus problemas de producción, al final nos llegó, nos lo trajeron también retail. Hay incluso una edición coleccionista que trajo Pixel Love. Juego muy bonito. Sí que es verdad que sus inicios tenía bastantes problemas de rendimiento, que creo que solucionaron con algún parche. Baldo. Hola Sensebeu, ¿qué pasa, guapetón? Si tenemos el libro de Héroes de Papel, no, tenemos el original, Sensebeu. El original, que sabéis que el original que ha sacado la gente de Héroes de Papel, el original es de Bitmap Books. El original salió en Bitmap Books y además tenemos el original edición coleccionista. De hecho, licenciaron ese y también el de Game Boy, los de papel de la gente de Bitmap Books. La verdad es que podían licenciarlos todos porque la gente de Bitmap Books son ingleses, sacan unas ediciones de libros impresionantes. Dice hermano de Miguel, por eso he venido que ibas a charlas. Bueno, de hecho ya es el cuarto volumen. los otros tres, bueno, ya hoy se ha subido el segundo a YouTube, que era de Falcom y Denise. Hace un tiempo subimos el de Square Enix. La semana que viene igual subiremos el que hicimos de Namco Bandai y Koei. Y hoy es un poco popurre porque ya no hay tanto para hacer monotemático. Pero hay que hacer muchos. Hay muchos RPGs en Switch rondando los 500, una burrada. Bueno, los Baldur's Gate, el Neverwinter Nights, el Planescape Torment y el Icewind Dales, todo nos llegó. Todo nos llegó a Play 4 y Switch. Incluso hubo collectors que de manera exclusiva vendió Game. Además la rebajó y en aquel momento cayeron. Aunque era una lotería que llegaran bien. Unas collectors tipo libros muy grandes, muy guapas. Juegardos. Yo los jugué todos en su momento en PC. Me encanta esta saga. Brutal. De los reinos de Forgotten Realms. El primero y segundo Baldur's Gate. De hecho, además, el recopilatorio de los Baldur's Gate, desde que se anunció el tercero que iba a salir, subió muchísimo. Sobre todo en Estados Unidos. Dice Shinra, muy guay la coleccionista que te tocó. Es verdad, Shinra, que te tocó una coleccionista. La sorteamos aquí. Al bueno de Shinra se llevó la coleccionista del Baldo. Un suertudo en aquel momento. Bueno, nos encanta dar info y sobre todo aprender también. Para mí es intentar dar un poquito de contenido guay, ¿no? Y sobre todo aprender con vosotros. Porque yo me tengo que preparar también los directos y la verdad es que me encanta. Igual que Eva también se pega un currazo de edición brutal, porque ya esto que veis aquí, luego ya lo edita, se pega el currazo editándolo en YouTube. Y el que veis en pantallita es el Batora Lost Haven, un juego de acción RPG, Action RPG, que se vendió de manera exclusiva en Limited Run Games, también para PlayStation 5, si no me equivoco, y Switch. Bastante chulo y bastante desconocido. El Batora, de Team 17, y Team 17 ya sabéis que es signo de calidad, editan muy guay esta gente.
De hecho, no sé si me habías... Bien, venga. Y ahora el que veis ahora, este es muy chulo. Este además, de inicio de generación, de THQ Nordic, el Battle Chasers Network. Este juego es difícil a partir de la mitad del juego más o menos. Juego de turnos. Clásico estilo Final Fantasy. Muy chulo, muy guapo, me encantaba la dinámica. Pero hay un momento en el juego que la curva de dificultad de los enemigos hace así. En plan cuesta arriba y digo, madre mía, qué subidón ha metido esto. Me tuve que currar para acabármelo en lo que no está escrito. Este, aunque es muy chulo, el Battle Chasers, de esos juegos que podéis encontrar en las cestas de Game, en Zex, a precio reducido, porque lamentablemente ya se dejó de vender. Claro, este salió hace ya 7 años en Switch. ¡Hola, Mepir, guapo! Este Battle Chasers Night War. Bueno, también ha salido este Besties. Como estamos hablando con todo el catálogo que tiene Switch de RPGs, hay que nombrarlo. Este juego que mezcla el tema puzzle tipo Tetris, bueno, tipo de juegos, y también RPG con bestias. Bueno, sencillo. Mirad si es sencillito, que me parece... Sí que lo tenemos al final, sí que lo compramos a 10 euritos. Iba a decir que no lo tenemos, pero sí. Pero bueno, es un juego sencillo. Más... Bueno, interesante. Besties. Nos escuchas desde la sombra, gracias, guapetón. Black Book, otro juego distribuido por Limited Engage. Este está muy guapo. Este Black Book. Este es un táctico de corte oscuro, de brujas, y el que utilizamos cartitas además en nuestro deck. Bastante chulo. Este Black Book. Sí, el otro parece muy de móviles. Salió el precio del Besties, salió precio de salida 19,95 en Switch. Para que un juego valga de salida el retail 19,95 y que no sea Codina Box. Pero bueno, es un juego bastante desenfadado. El tema de los puzzles está bien. Para echarte un ratito, ya a precio reducido, pues puede estar interesante. Ahora, no es una maravilla, ni mucho menos. Esta, por ejemplo, en comparación es Black Book, sí. Este está muy guapo. La temática, la historia, es otro rollo. Este está en español, no sabía decirte. Mano de migas, habría que mirar la store de Nintendo para mirar si lleva español o no. Blacksmith and the Sun Kingdom, juego de Kemco que distribuyó en exclusiva Limited Run Games, uno de los mejores juegos de Kemco. Un táctico bastante guapo. Este es de los mejores desarrollos de Kemco. Sabéis que los juegos de Kemco son de corte más discretito, RPGs de más discretitos, pero este está bastante bien. De lo mejorcito de ellos. Lo distribuyeron para Play 5 y Switch. Corte muy clásico, no por ello malo. Gráficamente muy guapo. Pixel. Este, Blacksmith and the Sun Kingdom. Como veis, táctico, más puro estilo Final Fantasy Tactics. Bastante chulo. Con estas profesiones. Molan mucho estos. En estas profesiones, ir creciendo, cambiando de profesión también. Buscando tesoros, dungeons. Muy guapo. Bueno, Book of Demons. O Demons. Juego que es muy rolero. En el aspecto que tiramos dados como los juegos roleros de verdad. No os guiéis por las fichas, que es un juego rolero. Este se distribuyó de manera física en Super Rare Games. Y el hecho de que utilizamos también el tema aleatorio de los dados, las tiradas, cuando combatimos, y cartitas también. Este Book of Demons, un tapadito. A pesar de que me acuerdo que de entrada en Super Rare no se agotó de salida. Tuvo mucho tiempo la venta.
Book of Demons. Y otro tapadito. Este tenemos el Paper Mario, pero de pan. El Born of Bread. Este jueguecito a lo Super Mario. RPG. No, bueno, Paper Mario, perdón. Bastante chulo. Esto lo distribuyó Pixel Heart. Aquí lo trajo Meridian, si no me equivoco. Hay incluso una Collector que ha distribuido. Perdón, Pixel Love, no Pixel Heart, Pixel Love. Que todavía tienen que enviar porque aún siguen pre-order. Pamper Mario, dice Shinra. Este está súper chulo, ¿verdad? En manos de Mikar. Está muy guapo, sí. Este además está a nivel. De hecho, lo pone mejor que el Paper Mario que salió de Nintendo. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Yo no lo he jugado. Yo sé que está muy bien porque he visto muchos análisis que lo ponen. La verdad es que lo ponen muy bien. Bueno, estos dos jueguecitos, igual la gente no sabe que se distribuyeron por una empresa japonesa que editaba con sus juegos en inglés. B-Side Games, BSide Games. Y trajeron este pack del Brave Dungeon y el Dark Witch Story, juegos que salieron en 3DS en Japón. Los trajo en Switch con inglés. Estos juegos píxeles, RPGs que distribuyeron. Tiradas muy cortitas. Lamentablemente aquella empresa B-Side Games quebró y se fue al carajo. No pudieron aguantar. Después del 6-7 títulos que sacaron, se fueron a tomar viento. Estos los pudimos conseguir y los títulos que más nos gustaban. De hecho, el Golf Story, que distribuyó la gente de Fangamer con Limited Run Games, también lo distribuyeron BSide Games. La edición japonesa que veis con inglés, que veis en eBay, es de ellos, de BSide Games, de BSide Games. Y este también, este título, este pack, es el Brave Dungeon Dark Witch Story Pack Bundle. Si lo veis, que sepáis que lleva inglés, aunque sea japonesa. Brigandine, The Legend of Runersia, este remake del clásico de Play 1, que distribuyó en Europa Nuscult, nos trajo el Meridian para Play 4 y Switch. Grandísimo juego táctico RPG, muy chulo. Además, un apartado visual totalmente remozado y que mejoraba mucho al juego de PlayStation 1. Este Brigandine. Súper denso. Bueno, nuevamente los tácticos japoneses. No sé si habéis jugado algún Final Fantasy Tactics, son densísimos, o sea, y en este caso además el combate es brutal, es muy denso, muy elaborado, con mucha política de por medio, o sea, son juegos densos, sí, muy denso, pero bueno, es lo que uno busca, ¿no? Cuando busca un RPG. Ahora yo no sé si lo busco ya. Ahora cada vez me complico más el tema para poder jugar este tipo de juegos porque ya sabéis que jugamos muchos juegos y meternos en un juego ya que dure más de 8 o 9 horas es complicado, y estos suelen durar un mínimo de 50, 60, 80, 100, 120, 150. Ya es muchísimo, es un mes entero. Se complica. El Buddy Simulator 1984, un juego de culto en el cual entramos en un ordenador y un personaje cobra vida, este Buddy, y luego empezamos a crecer y tenemos aspecto rolero del Buddy Simulator. Esto lo distribuyó de manera limitada Limited Run Games para PlayStation 4 y Switch. Este Buddy Simulator 1984. Como veis, gráficos, es un monocromático total, pero a la vez dicen que está muy guapo. Lo que os puedo decir es que dicen que está muy chulo. Eight-Bit Adventures 2. Esto acaba de salir hace nada, con un DLC incluso gratuito, que vendrá incluido en una versión que se puso en pre-order hace un par de semanas en Limited Run Games, que sacarán ellos en físico en Switch. Juego muy chulo, que ya era guapo el primero, y ahora nos llega el segundo con más añadidos y con un DLC gratuito, que vendrá incluido en el juego en físico. 8-Bit Adventures 2. Bueno, otro como el que habéis visto antes, el Born of Bread, que dicen que está igual de guapo a lo estilo Paper Mario. Este
Bug Fables. En este caso somos insectos. Como veis, muy papel. Este también fue exclusiva a Limited Run. Para Switch y Play 4 también se vendieron. Y por lo visto muy bueno también. Este Bug Fables. Bueno, otro de los que no nos llegan aquí a Europa, a pesar que es un juego muy chulo, un táctico con cartitas. De hecho, había una edición con las cartas también, que venían con las cartas. Este Cards RPG de Misty Battlefield lleva inglés. Si lo buscáis, la versión japonesa es totalmente jugable aquí en Occidente porque lleva inglés en el cartucho. Que lo sepáis, los amantes de los tácticos RPG y además con cartas, juego además muy bien valorado. Que sepáis que es totalmente jugable por si lo queréis importar. Este Cards RPG de Misty Battlefield. Bueno, el Captain Velvet Meteor de Jump Dimensions, juego táctico, otro más. Ha salido muchos tácticos RPG, Este además fue distribuido aquí en España, si no me equivoco, todavía fue Selecta o Meridian. Ya no sé, creo que fue Selecta o Meridian. Una de las dos, ya sabéis, fue en el impasse que Meridian se hizo con todo el stock de Retard Games. Juego que distribuyó Retard Games. De hecho hay una edición deluxe que se distribuyó de manera exclusiva en Retard. Otro juego táctico RPG que además nunca hubiera dicho que esto hubiera llegado. Del estudio de Shueisha, el publisher japonés de manga. Que hizo sus pinitos también en el tema videojuegos. Captain Velvet Meteor. Bueno, y aquí tenemos otro juegarral. Este además está implicado la gente de Inti Creates, es decir, ya sabéis, juegarrales, Inti. Podéis comprar la asiática o podéis comprar la japonesa. No ha llegado a Occidente y parece que no llegará. Juego táctico RPG con cartas, pero que la gente lo está encantando. Este Card and Shell lleva inglés. Tanto la versión japonesa como la asiática. La asiática, la única diferencia es que lleva, creo que la contraportada y portada en lo que sería el lomo en inglés. Card and Shell. Bueno, más cartas. Ha tocado porque vamos por la C. Hoy toca A, B, C, D. Imaginad, nos queda hasta la Z. Y ese volumen 4. Mirad si hay juegos de RPG en Switch. ¿Cómo lo veis? Si queréis haceros el full set, tenéis que rascar muchos euros de la hucha. Pero muchos euros de la hucha. Card Fight Vanguard Dare Days. A ver, en Switch han salido 3 Card Fight. El primero, lamentablemente, no lleva inglés. Y este ya fue el segundo. Y este Card Fight Vanguard Dare Dice salió hace 3 años y lleva inglés. Dicen que está fenomenal el tema cartas. Un táctico RPG brutal. Lo ponen como brutal. De hecho, ha sido tan jugado que el estudio nos ha sacado ahora el segundo. Y como también ha sido jugado en Occidente, sale digital en Occidente, también lleva inglés el japonés. Es decir, los dos, el Card Fight Vanguard Dare Days 1 y 2, los dos llevan inglés en cartucho. Que lo sepáis. Bueno, juegarral. El Cassette Beasts que sacó Super Rare. Juegazo, música muy chula además, muy chula la música. Si no me equivoco, incluso estuvo en el Game Pass, ¿no? La gente lo pudo disfrutar en el Game Pass. Este Cassette Beast, en el cual tenemos Pokémones con los que luchar en nuestras batallas, Pixel guapo.
ha sido el juego de Super Rare que más copias han distribuido y han vendido más rápido. Distribuyeron 12.000 copias. 12.000 copias de este cassette Best. Normalmente son distribuciones de 3.000 a 5.000. De este distribuyeron 12.000. 12.000 y se vendieron todas. Duraron una semana y media, 2. Si hubieran vendido 3.000, como hacen de otros muchos, hubiera durado media horita, 15 minutos. Bueno, esto va para Loki, segura, y para otros muchos que os gustan los Cat Quest. Tenemos ya la trilogía en Switch, el 1, el 2, el 3. Salieron por separado, luego nos llegó el 1 y el 2, los juntaron en un mismo pack, luego los salió el 3 y luego nos hicieron esa trilogía al cabo de un mes, se los sacaron todos juntos, pero es igual, los tenéis los 3 disponibles. Cat Quest, grandísimos juegos de acción RPG. Y todo apunta que no me extrañaría que sacaran un cuarto. Les ha ido muy bien el juego, las ventas. Bueno, un tapadito. Este es de los tapados que si queréis jugar un juego, tiene algo de... Bueno, tiene acción, está claro. Tiene es bastante rolero. Algo de roguelike, pero tiene mucho componente rolero. Y este juego, el Children of Morta, es de esos juegos a tener en cuenta. Me encanta el pixel del juego. También todo el componente adulto que tiene el mismo. Aquí se muere... Bueno, no quiero desentrañar demasiado la historia. Pero el juego está tremendo. De los que distribuyó Merge Games, incluso en la Signature Edition. Juego muy chulo. Children of Morta. Este es de tus preferidos, hermanos de Midgard. Mira, es de sus preferidos. Es muy bueno, ya os digo. Si lo veis en una cestita, lo podéis comprar y os gusta. No es un RPG clásico, ni mucho menos. Tiene componente RPG. Es muy a tener en cuenta. Este es una pasada, el Chroma Squad. A ver si quedaros con este. Lamentablemente lo ha distribuido Super Rare. Pero si queréis jugar con los Power Rangers... un táctico RPG guapísimo. Y con mucho humor. Este Chroma Squad lo distribuyó Super Rare Games. Y sí, un roguelike genial para empezar el género. Y sobre todo que es roguelike y además el componente RPG lo suaviza muchísimo. Hace que sea muy jugable el Children of Morta. Este es el Chroma Squad. Bueno. El Chronos Before the Ashes. Juego muy chulo. Este además... Me gustó la premisa de que aquí envejecías al morir. O sea, no mueres, envejeces. Va pasando el tiempo y cada vez eres más viejo. Hasta que mueres y no te pasas el juego. El juego aquí tiene mucho componente Souls también. Tiene un componente Souls bastante suave, todo hay que decirlo, no es muy exagerado. Este Before the Ashes. Chronos Before the Ashes. Y el juego bastante chulo. Tiene una historia bastante guapa también. Al principio cuesta un poco entender el sistema de batalla, hasta que le vas cogiendo el tranquillo, pero es bastante disfrutable. Y además tiene muy buen precio. Este Chronos. Citizen Sleeper. Es un juego rolero de gestión. En el espacio, bastante chulo al parecer, y lo ponen con muy buen RPG. De hecho ha salido retail aquí en España. Este Citizen Sleeper. Ya está el 2 en digital. Supongo que algún día llegará físico también. Sí, es de Fangamer, Daniel Loki, es de Fangamer. Sí, este es de Fangamer que distribuyó Meridian.
De esos juegos de Fangamer que tenemos la suerte de que lleguen. A ver si llegan todos los que tienen previsto de llegar, porque tiene ahí el Pizza Tower, el Anton Blast. Hay muchos juegos que están anunciando ahí que tienen canela, ¿eh? Tienen crema. Bueno, juegos de Kemco. 2 juegos de la saga Citizen Unity, el Earth y el Space, que se juntaron en un pack y que distribuyó Limited Run Games, aunque existe una versión japonesa con inglés también, si lo queréis. ¿Cómo vais con la lista? ¿Os interesa alguno? ¿Os faltan muchos? Vamos poquito a poco, ¿eh? Muchos os diréis, y faltan algunos títulos que van en estas letras, ¿no? Que sepáis que los que faltan es porque hicimos un especial monotemático de Square Enix, otro monotemático de NIS y Falcom, y otro monotemático de Namco Bandai y Koei, que son el volumen 1, 2 y 3. Este sería el volumen 4. Clash of Heroes 1 y 2 Dungeon Crawlers que salieron en PSP. De hecho yo los tengo. El 2 tuve que estar en un Kickstarter. El 2 en un Kickstarter. Solo salió por el Kickstarter en PSP. Sí, un Kickstarter de PSP. Pero cuando los Kickstarters eran bastante más rápidos que ahora, ¿eh? Y luego había el Clash of Heroes 2G, que salió en PlayStation 3. Todos fue en territorio americano, no, nada llegó aquí, hasta que se hicieron este remake. Gráficamente me gustan más los clásicos, más juego pixel que estos. Este remake me gusta menos gráficamente, aunque son bastante juegos bastante chulos. Difíciles avanzando la historia, como cualquier Dungeon Crawler, pero ha salido aquí retail por PQ. Lo trajo Meridian. Bueno, esto es un juego de RAL, beat 'em up de acción rolera. Code Princess, la edición X de ese juego que llegaron a 3DS, que lamentablemente aquí no llegó, solo se quedó en territorio americano, que hicieron este remake para Switch, que distribuyó Nicalis en Estados Unidos y que tuvimos que importar lo que los quisimos. Este Code Princess X, juego muy chulo, muy guapo. Este beat 'em up de acción rolera. Los Cosmic Fantasy Collection, juegos que habían salido en PC Engines, Super Famicom, que eran muy potentes en la época, que lamentablemente nunca salieron de Japón, que al ser el publisher Edia llegó al acuerdo con Limited Run Games, como hizo con los Valis, que Limited Run Games pagó la traducción en inglés y los ha traído ellos. El primer Comic Fantasy Collection, el primero ya salió, nosotros ya lo tenemos en casa, y el segundo Collection, que ahora lo veréis, que cada uno creo que lleva 3 juegos o 2 juegos de la saga. Está en pre-order, creo que ya está en producción. Los Cosmic Fantasy Collection, aquí creo que venía el 1 y el 2, y en el segundo volumen nos venía creo que el 3 y el 4. Eran fantásticos estos juegos, en la época eran brutales. Ahora se ven, claro, se ven más antiguillos y tal, pero tened en cuenta que tienen la pila de años. Con estos gráficos y anime tan ochentero, o principios de los 90. Y que totalmente jugables ahora con inglés. Bueno, esto es un juegazo. El Cosmic Star Heroine. Uno de esos juegos de Ceboid Games. Juegazo que también trajo Limited Run Games. Este caso lo trajo para Play 4 y Vita. Y luego hizo un port para Switch también. Este lo hemos jugado. Muy chulo. Muy guapo. Muy disfrutable. Muy bueno, la verdad. Este Cosmic Star Heroine. La verdad que sí.
Bueno, un juego, creo que chileno o peruano. Chileno puede ser, ¿no? El Chris Tales, o Cristales, si lo pronunciamos en español. Juego rolero que les ha quedado genial. Le pusieron mucho mimo y cariño. Y fantástico, que llegó a Switch y también en Play 4. Este Chris Tales, o Cristales. Precioso. Eva le gustó la colecto que sacó Maximum Games, pero era tan chunga, el cartón era tan malo que se deshacía casi, que no quiso comprarla, imagínate. Que no la quiera comprar Eva. Sí, Colombia, exactamente, Colombia. Ya sabía yo que era... Lamentamos el equívoco, no es chileno, es colombiano el estudio. Gracias hermano de Mica, gracias guapo. La verdad es que le pusieron mucho mimo y cariño al juego, ¿eh? Les quedó fantástico. Cross Tales, otro juego de Kemco, en este caso Rideon, que es un estudio que suele hacer algunos juegos, algunos para la saga Mercenaries, ¿os suenan? Juegos tácticos RPG muy a lo Final Fantasy. Hizo un juego para Kemco del mismo estilo, Final Fantasy Tactics. Los que os gusten los Final Fantasy Tactics o los Ogre Tactics, estos son vuestros juegos, los que hace Rideon. Vais a ver que tienen muchísimas similitudes tácticos de RPG muy clásicos, muy chulos. Profesiones clásicas, ataques clásicos, como podéis ver. Lamentablemente, salió solo en Asia y Japón. La versión asiática viene totalmente portada y contraportada y lomo en inglés. La japonesa no. Crosscode, juego que distribuyó Inning Games y Streetly, fantástico también, Juegarral también, otro de los grandes, muy chulo, este es fantástico también. Switch y Play 4 llegó. Crosscode. Bueno, juego español. Muy ochentero. O setentero, ¿no? Crossing Souls. A los Stranger Things. ¿Os suena Stranger Things? Pues el estudio español que además distribuyó en físico Special Reserves. Un juego publicado por Devolver Digital. Y juegos muy guapos, con mucha temática arcade, componente rolero, acción, aventura, muy a los Stranger Things. También lo pillamos en Special Reserve nosotros en manos de Mikar, ahí lo tenemos ahí. Y estos son de los que no han llegado, en retail, es raro. Es buenísimo, Benar Ruaver, es muy bueno y además es español. Y además mucha gente desconoce que es de un título español. A los Goonies también, Stranger. Tiene un poco de todo, es que es muy ochentero. De nuestra. Vamos, yo me recuerda que era un chavalín. Ahora ya no soy tan chavalín. Bueno, Chrono Trick. Otro RPG. ET también, ET, Daniloki, también, ET. Exacto. Este juego lo distribuyó Selecta, de sus primeros juegos distribuidos, este Chrono Trick. Y además una edición muy guapa, la cajita de cartón duro, la verdad es que esas son fantásticas esas cajas. También táctico. Si me llegan a decir, hace unos años que veríamos tanto juego táctico RPG en físico en estas generaciones, no me lo creo. ¿Cuántos tácticos salieron en PlayStation 3? ¿Uno o ninguno? Buscadlos, a ver cuántos hay. Y en PlayStation 2 los que salieron eran de NIS. Los Disgaea, el Kingdom, los de NIS, algunos de NIS, que eran 4 o 5 que salieron tácticos y poco más.
Mirad ahora, es que... ¿cuántos hemos sacado ya? Brutal. Otro más, pero este es más corte occidental, táctico RPG, el Clone Wars de Black Prince. Diréis, pero si no lo vemos en retail, sí que está retail. Lo que pasa es que es exclusivo de Game. Solo lo ha distribuido Game en sus tiendas en España. El publisher es Nacon. El publisher vais a ver que comparte idioma con Italia. Algunos son totalmente españoles, otros con Italia. Creo que este era Italia-España. Y si lo buscáis solamente lo podéis comprar la versión de Switch en Game. Y va bastante bien el port. Este táctico RPG más occidental. Bueno, de la misma gente del Cosmic Star Heroine, un juego de culto. Ha encantado, de hecho va a ser el juego, es uno de los juegos más caros de Play 5 que sacó Limited Run Games, que fue el primero. El Cthulhu Saves the Christmas. Juego muy chulo que también salió en Switch. Cthulhu Saves the Christmas. Aquí tenemos a Lovecraft siendo Cookie. A Lovecraft y su mundo de Cthulhu siendo Cookie. Nacon tiene juegos interesantes, sobre todo los live. El Ambulance Live, el Taxi Live, tiene muchos. Muy chulos. De esa saga live que tienen. Que la verdad es que están bastante guapos. Te has quedado pillado con el Raven's Watch. El Raven's Watch también. Además creo que también ha sido distribución exclusiva de Game. Nacon trabaja mucho con Game. Tiene muchas distribuciones exclusivas con ellos. Bueno, este acaba de salir. El Cuisiner. Tiene algo de toque roguelike. Este Action RPG. El Cuisiner distribuido en España por Meridian. Marvelous. El publisher Marvelous japonés. También se distribuye en Europa. Lo ha traído Meridian. Este Cuisiner. ¿Cómo va el directito? ¿Cómo lo lleváis? A ver cómo vamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no nos pille el toro para el State of Play. Nos quedan 27 minutos para el State of Play. A ver cómo lo llevamos. A ver por qué vamos. Ah, vamos bien. Si nos quedan 4 juegos. Ostras, hemos ido como un tiro. Vamos perfectos. Te faltan cosas, Danieloki. Bueno, no os preocupéis. Esto va a estar como guía a futuro. Ya sabéis que comprar y coleccionar es no es una carrera de 100 metros. Es una carrera de fondo. Lo que no podéis comprar ahora, igual lo podéis comprar de aquí 5 años, de aquí 3, de aquí 5, de aquí 10. Esto es tranquilamente. Y lo más interesante de hacer estas listas es tenerlas, colgarlas y poder acudir a ellas cuando queramos, ¿no? Esa es nuestra intención, en parte. No para que compréis todo ahora, ni mucho menos. Simplemente que tengamos un recurso al cual tirar siempre de diversos géneros y cuando queramos, mira, este me gusta, este no, o este lo compraremos cuando se pueda y tengamos dinero y paz y gloria. De Kemco, ya sabéis que están los Kemco RPG Collection, que vienen todos los juegos y van por el volumen 9. Pero también han salido diferentes recopilatorios con algún juego por separado, que lo vamos a enumerar aquí, aunque luego vengan esos packs conjuntos. En este caso, Limited Run distribuyó los Alphadia Genesis 1 y 2 en un mismo pack de Switch. Alphadia Genesis 1 y 2 en el mismo pack de Switch. Este es el primero. Y este es el segundo. Aunque, claro, estos salieron antes de que se empezasen a distribuir los Kemco RPG. Si no, igual, estos los tenemos. Igual no hubieran caído. Porque ahora vienen todos, muchos de ellos vienen. De hecho, está el pre-order del 9 ya en Asia, Japón. Ya sabéis que Asia lleva totalmente inglés, portada contra portada. En PlayStation 4 en Japón ya van por el 12, creo, 11-12. A pesar que los japoneses no llevan inglés. Ahora se están reeditando en PlayStation 4 y PlayStation 5 en Estados Unidos.
Así que yo creo que llegarán al 12 mínimo en Switch. Muchos RPGs. Cada volumen RPG de Kemco llevan 4 juegos. Imaginad, si tenéis horas y horas de diversión y de juegos de RPG. Después, también Limited Run distribuyó los As Divine Collection con 4 As Divines, creo, en el mismo recopilatorio de Switch. Y pensad que gente como Shinra Mapache y un servidor compramos algunos cuantos, yo algunos cuantos y Shinra todos, los juegos de Kemco en PlayStation 4 por separado. Que los distribuía Limited Run. Yo tengo de los As Divine Hearts, creo que tengo algunos por separado. Imaginad, qué gracia ahora. Tener, multiplicamos 4 por 12, que son 48, ¿no? Títulos. Tener 48 títulos por separado o tener 12 volúmenes chiquititos de Switch. ¿Qué os parece? A nivel coleccionable, por espacio, nada que ver. El collection de los As Divine Hearts, que vienen 4 títulos. Bueno, pues hasta aquí. Han sido 65-66 títulos que hemos hecho hoy. Volumen 4 vamos a hacerlo así entre 60-70 para que no sean muy extensos. Porque ya os digo, son, no sé, casi 500-600 andaremos alrededor. Y cada semana o cada mes sale alguno. De hecho, el Cuisiner salió la semana pasada, uno que hemos mostrado hoy. Así que los iremos haciendo uno cada semana o uno cada 2 semanas que irán saliendo. Así que si estáis en YouTube y habéis llegado hasta aquí, os ha gustado, muchas gracias por ese super follow, ese seguimiento. Gracias, guapos, y ya sabéis, la semana que viene más, ¿eh?